En estos días hay muchas iglesias que están muy al pendiente de la oportunidad que se vaya a tener para la reapertura de las reuniones presenciales. Y hay diferentes posturas en este sentido. Y uno como pastor también tiene que tener una postura ante esta posibilidad. Así que el sermón de hoy va a ir en ese rumbo. Y para tal predicación he seleccionado prácticamente un versículo que se repite en otro capítulo. Voy a leer uno de los proverbios que aparece en el capítulo 14, versículo 15, y que dice así: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Otro versículo que prácticamente tiene el mismo enfoque es el que encontramos en el capítulo 27, versículo 12, en donde ahí encontramos lo siguiente: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Así que el tema que quiero predicar dice: una postura pastoral ante la reapertura de las reuniones presenciales. Predicar sobre uno de los proverbios que encontramos en la Biblia probablemente no resulte ser un sermón de esos que nos conmueven hasta lo más profundo de nuestro ser. Sin embargo, cuando un sermón está basado en la palabra de Dios, yo creo que es una predicación que debe ser escuchada, analizada y desde luego aplicada a nuestro diario vivir. Un libro de la Biblia como el libro de los Proverbios nos deja muy en claro que Dios no solamente está interesado en que conozcamos cuáles son sus propósitos eternos para cada uno de nosotros, sino que además, por lo que leemos en el libro de los Proverbios, Él tiene interés en que conozcamos también cuáles son sus propósitos para que nosotros podamos vivir aquí en la tierra guiados por la sabiduría práctica que proviene de parte del Señor. El libro de los Proverbios ha sido calificado de diferentes formas. A mí en lo particular me gustan algunas y voy a mencionarlas en este momento. El libro de los Proverbios ha sido calificado por muchos críticos y comentaristas como la perla ética del Antiguo Testamento. Y la verdad es que sí, cuando uno lee con detenimiento pues todo el contenido que tienen estos proverbios, uno se da cuenta que efectivamente aquí encontramos aspectos éticos que nos ayudan a vivir en la tierra. También encontramos que el libro de los Proverbios ha sido calificado como un conjunto de consejos sabios que Dios nos da para que podamos vivir exitosamente aquí en la tierra. También se puede decir que el libro de los Proverbios es un libro de sabiduría práctica. Hoy en día podemos escuchar cualquier cantidad de consejos sobre diversas cosas que tienen que ver con la vida, pero sin lugar a dudas, los mejores consejos vendrán siempre de parte de Dios. También el libro de los Proverbios es un libro que abarca prácticamente todas las relaciones humanas. Por ejemplo, aquí en este libro encontramos proverbios relacionados con nuestro Dios en diferentes aspectos. También encontramos una relación enfocada hacia el prójimo, también con relación a la familia, con respecto a la patria. En fin, es un libro que abarca todas las relaciones humanas. Ahora, lo que a mí me gusta es que este libro tiene un sentido realista y práctico para la vida. Dicho lo anterior, el día de hoy también tengo que decir que el libro de los Proverbios
también menciona algo así como una clasificación de las diferentes clases de personas que hay por el mundo, incluyendo desde luego tanto a los inconversos como a los creyentes. Dicho sea de paso, pues no todas las personas somos iguales. Ya desde el aspecto físico, todos somos diferentes. Pero el libro de los Proverbios habla de una clasificación de personas y no me refiero únicamente a la diferencia que existe en el aspecto físico, sino también en muchas de las maneras de vivir que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, el libro de los Proverbios no habla de un contraste que a veces sí vemos en la vida. Este contraste sería algo así como las personas que son realistas y los que son ilusos. Alguna ocasión yo prediqué acerca de algo como esto y mencioné que las personas que son ilusas son aquellas que arrojan monedas a una fuente que es que para que se le cumplan sus sueños o sus deseos. En cambio, los realistas son las personas que sacan las monedas de la fuente y con ellas cumplen sus sueños, sus propósitos y sus deseos. Aparte de esto que acabo de decir, lo que sí vemos en la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios, es que aquí sí se hace como que una clasificación de las diferentes formas en que somos los seres humanos. Por ejemplo, se nos habla de las personas que son sabias, pero también se nos habla de las personas que son insensatas. También de las personas que desgraciadamente en nuestro país, pues casi que escuchamos a diario de ellos en las noticias. Gente malvada, gente que no se tienta el corazón en un momento dado, pues para hacerle el más grande daño a cualquier persona. En este libro de los Proverbios también se nos habla de los necios, de los iracundos, de los simples, de los prudentes y también de los burlones o burladores que no se toman absolutamente nada en serio y de todo hacen un chiste. Cabría preguntarnos qué clase de persona somos nosotros, porque no cabe duda que todos son muy diferentes entre sí. No es lo mismo hablar de las personas que son sabias que de las personas que son insensatas. No es lo mismo hablar de las personas que son necias que hablar de las personas que son prudentes. Así que, debido a esto, escogí específicamente estos versículos que leí al principio y que ahora quiero volverlos a releer, primeramente en la versión Reina Valera. Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y luego el 27:12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Ahora, me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente porque me parece que resulta ya muy clara para todos nosotros. Por ejemplo, el 14:15 dice: solo los simplones creen todo lo que se les dice. Ahora, me quiero detener un momentito ahí, hermanos, porque personas como un servidor, que ya estoy por cumplir 74 años de edad, no teníamos ningún problema, pues qué les diré, hace 20 años y más aún 30 o 40 años atrás, no teníamos ningún problema con las noticias, excepto cuando llegaba el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, y a veces ahí se publicaban noticias que eran pues chuscas o noticias que se habían escrito en broma. Hoy no. Hoy estamos viviendo un tiempo tan raro en todo el mundo que uno de los grandes peligros que se ciernen hoy sobre toda la humanidad son las noticias falsas.
Pero me llama la atención este versículo porque dice así: solo los simplones creen todo lo que se les dice. En cambio, los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Y luego el capítulo 27, versículo 12, también nos anticipa otro bonito detalle que dice así: el prudente se anticipa al peligro y toma sus precauciones. En cambio, el simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Me llamó mucho la atención que en un país de Europa, en estos días, se estaba tratando de realizar un partido de fútbol entre infectados contra los que habían dado negativo en estas pruebas del COVID-19. Así que podemos ver cómo la gente hasta nuestros días, pues hay gente de todo tipo, ¿no? Personas que son imprudentes, que son simplones y no se toman nada en serio. Así que se estaba tratando de realizar un partido de fútbol entre infectados contra los que habían dado negativo en estas pruebas del COVID-19. Así que lo primero que aquí encontramos en estos versículos que acabamos de leer son a dos clases diferentes de personas: los que son prudentes y los que son simples o simplones. Los dos realizan acciones, pero los resultados son totalmente diferentes. Y con este solo proverbio nos damos cuenta de que los proverbios que encontramos en la Biblia son afirmaciones breves, pero que están basados en una larga y amplia experiencia. Y aunque son afirmaciones breves, nosotros no podemos decir que no sean importantes, son importantes. Así que los proverbios son afirmaciones breves que resumen algún aspecto de la vida cotidiana. Un escritor español, por cierto muy famoso, dijo que un proverbio es una frase breve, pero basada en una amplia experiencia. Ahora, lo que yo he podido ver en mi vida es que también aquí en este país tenemos una gran cantidad de refranes. Y los refranes pues no se han llegado a escribir como los conocemos muchos de nosotros, nada más porque sí, sino que están basados en una amplia experiencia que nos dan a entender que muchas cosas se repiten una y otra vez en el transcurso de la vida. Todos nosotros conoceríamos refranes como de tal palo, tal astilla. Muchos conoceríamos que ese otro refrán que dice el que con lobos anda, etcétera, etcétera, etcétera. Así que son refranes en nuestro país que se han escrito no nomás porque sí, sino que tienen una amplia experiencia y que nos dan a entender que la vida generalmente se repite en este sentido. Con todo esto en la mente, cada uno de los seres humanos necesitamos asumir una postura ante esta pandemia que, ¿quién lo iba a decir? Pues ha cambiado la vida. Nunca nos hubiéramos imaginado que un virus iba a controlar prácticamente todas las comunicaciones de todos los noticieros del mundo para decirnos cómo está tal país o cómo se encuentra tal situación, y hora tras hora, día tras día, pues ahí tenemos estos informes. Así que ante esta pandemia encontramos posturas de todo tipo. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, escuchar a personas que dicen, todo esto es puro cuento. Otros que dicen, todo esto es cosa de López Obrador. Otros que dicen, a mí no me pasa nada.
Otros que dicen, a mí nadie me va a obligar a usar cubrebocas o caretas o esas tonteras. Así dicen algunos. Otras personas más dicen, los cubrebocas sirven para nada. Y así, etcétera, etcétera. Y bueno, yo escucho todo este tipo de opiniones y yo creo que como pastor yo también debo de asumir una postura porque los resultados pueden ser diferentes, tal como lo hemos leído en el libro de los Proverbios. Muchos anhelamos volver a tener las reuniones presenciales porque para muchos de nosotros son una bendición. Aparte de que es el plan de Dios para la iglesia, que nos podamos reunir juntos, que compartamos vivencias, experiencias, ministerios y muchas cosas. Así que muchos de nosotros anhelamos volver a tener las reuniones presenciales como las teníamos hace algún tiempo. Bueno, entonces, en primer lugar, yo como pastor me inclino por una postura que yo le llamaría una postura de amor en Cristo, que se traduce en prudencia y protección hacia todos los hermanos y hermanas que formamos parte de esta iglesia del CERC Betania. Y cuando digo esto es porque no desconozco que hay pastores que pues han asumido una postura muy radical, totalmente contraria a lo que yo estoy hablando acerca pues, de ser prudentes. Vale la pena definir entonces qué es la prudencia. La prudencia es aquella virtud del carácter que cuando la practicamos nos evitamos todo tipo de problemas en la vida. Así que yo en lo personal me estoy inclinando por esto. No digo que no tenga ya deseos de que todos nos volvamos a reunir como antes lo hacíamos. Yo soy el principal interesado. Pero yo creo que necesitamos ser muy prudentes, muy cautelosos, porque hay peligros de toda índole que si no los visualizamos, seguramente los resultados pueden ser muy diferentes. Y finalmente, hoy más que nunca necesitamos estar apercibidos ante varios peligros que nos acechan. Porque el proverbio seleccionado dice, el prudente se anticipa al peligro y toma sus precauciones. Y hablando del peligro que implica este virus, podemos decir que este peligro es real. No es algo imaginario, porque hay peligros que a veces uno imagina que se pueden cernir sobre nosotros, pero este virus, la verdad sí es un peligro que no es imaginario, que sí es real. Por lo que cada uno de nosotros, independientemente de la edad que tengamos, debemos de ser muy cuidadosos, porque las noticias de todos los días nos dicen que este virus puede atacar lo mismo a los niños que a los adolescentes, que a los jóvenes y desde luego y con mayor rumbo o dirección hacia los adultos y los ancianos. Hoy en día conocemos que hay lugares en donde se han impuesto medidas muy estrictas y a pesar de eso hay muchos jóvenes que por no hacer caso a las recomendaciones del país, pues hoy están infectados y ya sabemos que de repente este asunto puede terminar en un fallecimiento con todo lo que esto puede implicar en una familia. ¿Qué hacer? Pues tomarnos muy en serio todas las prevenciones que se nos recomiendan. Yo, como lo mencioné hace un momento, no desconozco que hay personas que opinan que el cubrebocas y las caretas no sirven de nada. Sin embargo, yo por otro lado creo que pues miles y miles y miles de personas que trabajan en el sector salud de todos los países del mundo, pues yo creo que no están equivocados al hacer este tipo de recomendaciones.
Así que independientemente de la edad que tengamos, yo creo que todos necesitamos atender a las prevenciones que se nos recomiendan. Porque con un solo caso que dé positivo de infección, el asunto se puede poner muy complicado para la persona misma y para todo su entorno familiar, laboral, social y desde luego también espiritual. Así que yo creo que ante toda esta situación necesitamos aprender a ser prudentes. Y fíjese lo que estoy diciendo, aprender a ser prudentes. Ahora, hay otros peligros, como el primero que ya mencioné, el peligro de las noticias falsas. Hoy como nunca tenemos que aprender a discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Porque a veces por seguir ciertas ideas que aparecen en cualquier medio de comunicación, pues nosotros también podemos salir como los simples sin mirar el peligro que nos acecha, pero las consecuencias las podemos llegar a padecer. Así que hay un peligro ahí en las noticias falsas. También hay un peligro en lo económico. ¿Por qué? Bueno, porque esta situación tomó sin prevención a muchas familias, tomó sin prevención a muchos negocios, tomó sin prevención incluso a muchas iglesias. ¿Qué debemos de aprender entonces nosotros? Bueno, que para el futuro, si el Señor nos concede la vida, cada uno de nosotros tenemos que ser prevenidos en lo económico. Porque pues el problema de los virus es que fácilmente pueden mutar y hoy estamos hablando de el COVID-19, pero pues los expertos nos dicen que esto puede mutar a otra clase de virus con todos los problemas que esto puede tener. Así que hermanos, hoy estamos hablando de peligros que sí son reales. Así que peligros de las noticias falsas, peligros en lo económico. ¿Cómo desearíamos que todos nosotros no pudiéramos estar pasando por problemas de esta naturaleza? Pero la verdad es que pues muchas personas no prevén nada hacia el futuro y pues situaciones como estas les pueden sorprender desagradablemente. También hay un peligro en lo familiar. ¿Quién nos iba a decir que en estos 3 o 4 meses de confinamiento que ha habido en todo el mundo, quién nos iba a decir que el número de divorcios iba a subir de manera exponencial? Nosotros sabemos que la vida matrimonial no es algo fácil. Pero una situación como la que se está viviendo en este tiempo ha de alguna manera promovido o ayudado, entre comillas, a que muchas personas tomen la decisión de divorciarse. Me llamó la atención que aún en China también el número de divorcios aumentó de manera considerable. Sin embargo, allá el gobierno estableció una medida. No iban a divorciar a nadie por cosas que estuvieran ocurriendo a raíz de esta pandemia. Y que el gobierno chino proponía que hasta que se terminara esta pandemia y luego un mes después, para que lo pensaran mejor los matrimonios, entonces, hasta entonces se procedería a la legalización de los divorcios. Así que hermanos, esto es un peligro. No sabemos cuándo va a terminar toda esta situación, porque tal y como ya se ha mencionado en otras ocasiones, aún los países que se tomaron muy en serio todas las medidas de prevención, hoy en día están teniendo nuevos rebrotes y en muchos lugares se está volviendo a estar confinados otra vez a los hogares. Así que el aspecto familiar es un asunto que sí nos debe de interesar y mucho.
Pero también hay otro peligro, hermanos, el declive de nuestra vida espiritual. Hoy nos podemos dar cuenta a través de estas transmisiones cómo de una manera tan fácil la gente se desconecta de las transmisiones. Y yo creo que, pues aunque sean de esta manera virtual, los creyentes deberíamos de estar conectados con nuestra iglesia por todo el tiempo que dure la transmisión. Pero nos damos cuenta que apenas termina una parte de la reunión, ya la mayoría se está desconectando. Todo eso nos habla, hermanos, del peligro que puede venir a nuestra vida espiritual, en donde pues terminemos dándole ya casi que nada a nuestra relación con Dios. Eso es un peligro. Hoy más que nunca estamos cerca de la tibieza espiritual, con todo lo que esto puede implicar de malo para la persona misma o para toda una familia. Así que hay peligros de esta índole. Tenemos que estar observando estos detalles para que pues toda esta pandemia que se inició con un asunto de carácter de salud no termine afectándonos demasiado en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto familiar y en el aspecto espiritual. Creo que uno de los peligros de carácter espiritual que puede tener este tiempo es que muchas personas ya no le verían la importancia que sí tiene, ya no verían la importancia que tendría el hecho de reunirnos con otros creyentes, con otros hermanos de la iglesia. Muchas personas tal vez ya no se sientan motivadas para cooperar, para aportar, para los gastos que las iglesias tenemos que solventar. Pero yo creo que el plan de Dios es que nosotros aprendamos también a ser generosos, tanto como lo es Él con cada uno de nosotros. Muchas personas tal vez ya no le verían caso o sentido a reunirnos con los demás hermanos de la iglesia, porque muchas personas podrían pensar, no, así estoy bien, así ni se meten conmigo, ni yo me meto con ellos y nos llevamos la fiesta en paz. Pero ese no es el plan de Dios para nosotros. Por lo que vemos en la Biblia, pues hay recomendaciones de que no debemos de dejarnos de reunir como muchos sí tienen por costumbre. Y finalizo con este punto. Aprender a ser prudentes es algo que sí esté a nuestro alcance, porque si la Biblia habla de que podemos ser prudentes, yo me hacía la pregunta, ¿habrá algo que realmente nos ayude para aprender a ser prudentes? Y encontré que sí. Y la prudencia, desde luego, tiene que ver con muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, hay que ser prudentes hasta para hablar. Hay muchas personas que no se ponen a reflexionar sobre lo que van a decir en un momento dado. Pero luego lo que se dijo trae luego muchas consecuencias. Así que tenemos que aprender a ser prudentes hasta para hablar, hasta para aprender a relacionarnos con otras personas y sacar un beneficio, un aspecto positivo para nuestra vida. Así que, ¿cómo podemos aprender a ser prudentes? Aquí van algunas sugerencias. Primero, en el aspecto espiritual, yo creo que podemos aprender a ser prudentes si nos tomamos muy en serio una lectura del libro de los Proverbios, paso a paso, detalle por detalle, de tal manera que aprendiéramos esta gran virtud de ser prudentes. Otro consejo sería que podemos aprender a subrayar todas esas cosas que tienen que ver con el punto de vista de Dios para nuestra vida. Pero mire, uno de los grandes problemas que también tenemos los seres humanos es que nos podemos enojar fácilmente por cualquier cosa.
La Biblia dice que los iracundos luego tienen resultados muy difíciles. Así que podemos leer el libro de los Proverbios e ir subrayando muchas de las cosas que tienen que ver pues con la vida de cada uno de nosotros. También podemos aprender a ser prudentes cuando aprovechamos las pequeñas y las grandes circunstancias que vamos encontrando en el transcurso de nuestra vida. También pues podemos aprender a ser prudentes cuando hablamos con sentido. Hay personas que hablan y luego pues dicen, ¿qué dije? Entonces podemos aprender a ser prudentes hablando con sentido, reflexionando sobre lo que vamos a decir. Y también, desde luego, evitando las situaciones de peligro. Recuerdo que hace muchos años salí un domingo por la mañana para ir a traer mi automóvil a 2 cuadras de donde yo vivo. Iba yo caminando, era un domingo que será como a las 8 de la mañana, y en una cuadra me encontré con personas que habían pasado tiempo bebiendo alcohol o licor. Y cuando me vieron pasar en la acera de enfrente a donde ellos estaban, vino una provocación de parte de ellos. Seguramente porque estaban ebrios. Y cuando me vieron pasar por ahí, buscaron una provocación. Si yo no hubiera sido prudente, a lo mejor, como otras personas, hubiera buscado el pleito. Pero la prudencia me enseñó a pasar de largo. Yo iba a otro asunto y no le hice caso a esas provocaciones. Por eso me parece que la prudencia es algo que sí se puede aprender si estamos al pendiente de lo que sucede a nuestro alrededor. También podemos aprender a ser prudentes siendo selectivos con nuestras amistades. El libro de los Proverbios habla mucho acerca de la amistad. Y nosotros podemos aprender a ser prudentes siendo selectivos con nuestras amistades. Y guardando la calma ante las crisis de la vida. En muchas ocasiones, hermanos, y cuando menos lo pensamos, podemos estar atravesando por un tiempo muy difícil, muy complicado. Y ante este tipo de circunstancias, si guardamos la calma, podemos aprender a ser prudentes. Dese tiempo también para reflexionar antes de tomar decisiones importantes. Muchas personas han pasado tragos muy amargos porque ante situaciones difíciles tomaron decisiones importantes y luego lo han pagado muy caro. Así que tenemos que aprender a darnos tiempo para reflexionar antes de tomar decisiones importantes. Otra manera de aprender a ser prudentes es acercándonos a las personas que son sabias. Porque a nuestro alrededor y en las iglesias hay personas que son muy sensatas, son muy sabias. Bueno, hay que acercarnos a ellas porque de esta manera podemos aprender de sus experiencias. Finalmente, no tome decisiones importantes sin antes sentir la aprobación de Dios, la cual nos hace estar seguros, tranquilos y llenos de la paz del Señor. Pues yo esperaría, hermanos, que con esto en la mente puedan ponerle atención a los siguientes comunicados que vamos a estar sacando en estos días para que ustedes también puedan saber en qué tiempo y bajo qué circunstancias vamos a planear el regreso a nuestras reuniones presenciales. Yo como pastor no quiero precipitarme, quiero ser prudente porque no quiero arriesgar ni a los hermanos, ni a las hermanas, ni a los jóvenes, ni a los ancianos a peligros que podemos evitarnos con tan solo ser prudentes. Así que, regresando una vez más a los textos,
pues me gustaron estos versículos que ya leímos. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. En cambio, el simplón o las personas simples siguen hacia adelante a ciegas, pero luego sufren las consecuencias. Y en estos días, hermanos, yo creo que muchos de nosotros hemos tenido noticias tristes en donde, pues, personas de otras iglesias o personas que eran conocidas nuestros, pues ya han fallecido a causa de esta situación, y quién sabe si porque no ejercitaron la prudencia. Yo espero que Dios les bendiga a través de esta gran cantidad de reflexiones.